A lo largo de la historia de la humanidad, los descubrimientos han transformado nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Son revelaciones de aspectos fundamentales de la naturaleza, la ciencia y el universo que ya existían, pero permanecían ocultos a los ojos humanos, esperando a ser desvelados por la curiosidad y el ingenio humano. Estos hallazgos, a menudo forjados a través de años de investigación, errores y sacrificios, han marcado puntos de inflexión en la evolución de la sociedad, abriendo puertas a nuevos conocimientos, tecnologías y formas de vida. En muchos casos, estos avances han sido catalizadores de revoluciones científicas y filosóficas que han remodelado el curso de las civilizaciones, expandiendo los límites de lo posible y desafiando nuestras percepciones previas. A lo largo de los siglos, hemos aprendido a través de estos momentos de revelación que no hay fronteras definitivas para el conocimiento, sino que cada respuesta que obtenemos plantea nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevas puertas que nos invitan a seguir explorando lo desconocido. A continuación, te vamos a mostrar los top 10 mayores descubrimientos científicos que cambiaron la historia de la humanidad. ¿Están listos? Y recuerda, si te gusta este contenido, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, empezamos con el ranking. Número 10. La teoría de la relatividad. Es una de las mayores contribuciones al conocimiento humano y una piedra angular de la física moderna. Fue desarrollada por el físico alemán Albert Einstein. Esta teoría transformó nuestra comprensión del espacio, el tiempo, la energía y la gravedad, siendo una base para la ciencia y la tecnología contemporáneas. Esta teoría postula que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidades constantes. Además, establece que la velocidad de la luz en el vacío es constante y no depende del movimiento del observador o la fuente. De esta teoría surge la famosa ecuación de E es igual a mc al cuadrado, que muestra que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esto implica que la masa y la energía son equivalentes y transformables entre sí, ampliando la relatividad especial para incluir la gravedad. Einstein propuso que la gravedad no es una fuerza como tal, sino el resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de los objetos. Esta herramienta nos permite explorar los misterios más profundos del universo y para desarrollar tecnologías que enriquecen nuestra vida cotidiana. Número 9. La radiación es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. Puede provenir de fuentes naturales, como el Sol y los materiales radiactivos presentes en la Tierra, o de fuentes artificiales. Su impacto en nuestra vida es innegable, ya que tiene aplicaciones en campos como la medicina, la industria, la comunicación y la investigación científica, resultado de contribuciones de varios científicos a lo largo de la historia. Algunos de los hitos más importantes incluyen a William Herschel, que descubrió la radiación infrarroja mientras investigaba el espectro de luz solar en 1800. Luego, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en 1895, marcando el inicio del uso médico de la radiación, mientras Henri Becquerel fue el primero en observar la radiactividad natural, cuando notó que sales de uranio emitían espontáneamente energía que podía impresionar placas fotográficas. También Marie y Pierre Curie profundizaron el estudio de la radiactividad, descubriendo elementos como el polonio y el radio, acuñando el término radiactividad en 1898. La radiación está presente en numerosos aspectos de nuestra vida diaria, desde avances y aplicaciones médicas, como los rayos X y radioterapias que sirven para destruir células cancerosas, hasta tecnologías de consumo, como ondas de radio, fundamentales en las telecomunicaciones. Número 8. La tabla periódica es una de las herramientas fundamentales de la química, proporcionando una forma de organizar los elementos químicos en función de sus propiedades. Su descubrimiento y la evolución de su estructura han tenido un impacto profundo en la forma en que entendemos la materia y cómo interactúa en nuestro entorno. Fue propuesta por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869, quien organizó los elementos conocidos en su época de acuerdo con sus propiedades químicas
y predijo las propiedades de elementos aún no descubiertos, basándose en los vacíos que dejó en su tabla. Este fue un avance revolucionario, porque mostró cómo los elementos podían ser clasificados según su comportamiento, en lugar de sus características aisladas. Sin embargo, la organización de los elementos fue un proceso gradual. Los científicos luchaban por entender las relaciones entre los diferentes elementos y organizándolos de manera sistemática. Se proporcionó una herramienta que no solo ayudó a ordenar la ciencia existente, sino que también promovió nuevas teorías y descubrimientos. Número 7. El sistema solar heliocéntrico. El concepto de un sistema solar heliocéntrico, en el que el Sol ocupa el centro y los planetas giran a su alrededor, marcó un cambio radical en nuestra comprensión del cosmos. Este modelo, que desafió las creencias arraigadas en la visión geocéntrica, fue fundamental no solo para la astronomía, sino también para la ciencia en general, propuesto por el astrónomo y matemático polaco Nicolás Copérnico en su obra más famosa, De Revolutionibus Orbium Coelestium, de 1543. Aunque la idea de que la Tierra no era el centro del universo ya había sido mencionada por filósofos griegos como Aristarco de Samos, pero fue Copérnico quien consolidó y sistematizó el modelo heliocéntrico, brindándole un enfoque matemático que pudiera ser probado y validado. Su teoría fue revolucionaria, ya que en esa época la mayoría de los estudios astronómicos se basaban en el modelo geocéntrico del astrónomo Ptolomeo, que llevaba siglos siendo aceptado por la Iglesia y la sociedad. Este descubrimiento dio pie a nuevas leyes y teorías científicas que abrieron el camino a la física, la astronomía y otras disciplinas. Las leyes de Kepler y la ley de la gravitación universal de Newton son ejemplos directos de cómo el heliocentrismo cambió el rumbo de la ciencia. Número 6. La electricidad. Los primeros registros de fenómenos eléctricos se remontan a la antigua Grecia, cuando filósofos como Tales de Mileto observaron que el ámbar, al frotarse con pieles, atraía objetos ligeros, un fenómeno que hoy conocemos como electricidad estática. Sin embargo, la electricidad tal como la entendemos hoy comenzó a ser investigada seriamente en el siglo XVIII. En 1752, Benjamin Franklin, científico y estadista estadounidense, realizó su famoso experimento con una cometa durante una tormenta. Aunque no descubrió la electricidad, fue uno de los primeros en experimentar con ella y teorizar sobre su naturaleza. En el siglo XIX, científicos como Michael Faraday y James Clerk Maxwell avanzaron en la comprensión de los principios electromagnéticos, que son fundamentales para la electricidad moderna. Su descubrimiento y comprensión fueron fundamentales para el desarrollo de la civilización moderna, permitiendo la creación de tecnologías de energía limpia, el desarrollo de computadoras y sistemas de inteligencia artificial, y la mejora en el acceso a la educación, la salud y la comunicación en todo el mundo. Número 5. El ADN. El ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los seres vivos. Su descubrimiento y comprensión revolucionaron las ciencias biológicas y han tenido un impacto profundo en la medicina, la biotecnología y muchos otros campos. El primer paso hacia el descubrimiento del ADN ocurrió cuando el bioquímico suizo Friedrich Mischer, en 1886, investigaba los componentes de los glóbulos blancos. Aisló una sustancia rica en fósforo que denominó nucleína. En 1944, los investigadores Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy demostraron que el ADN era la molécula responsable de la transmisión de la información genética, realizando una serie de experimentos con bacterias. Posteriormente, en 1953, los científicos James Watson y Francis Crick, con la ayuda de datos de difracción de rayos X, resolvieron la estructura en doble hélice del ADN. Poder entender cómo funciona esta molécula es entender cómo se organiza la información necesaria para crear y mantener la vida. Sin el descubrimiento del ADN y su estructura, la biología moderna no existiría en la forma en que la conocemos, y muchas de las terapias médicas y avances científicos que hoy damos por sentados no habrían sido posibles. Número 4.
El bosón de Higgs, uno de los descubrimientos más fascinantes y trascendentales en la historia de la física moderna, fue el hallazgo del bosón de Higgs en 1964. El descubrimiento de esta partícula elemental abrió nuevas fronteras en nuestra comprensión del universo y del origen de la materia, estando estrechamente relacionado con el campo de Higgs, que es un campo energético invisible que permea todo el espacio y es el responsable de otorgar masa a las partículas fundamentales. Según la teoría propuesta por el físico británico Peter Higgs, las partículas adquieren masa a medida que interactúan con este campo. En este contexto, el bosón de Higgs actúa como la partícula portadora del campo de Higgs, proporcionando evidencia experimental de su existencia. Su descubrimiento ha sido fundamental para validar las predicciones del modelo estándar de la física de partículas y para confirmar cómo se estructura el universo. Número 3. Edición del genoma. Es uno de los avances científicos más trascendentales de las últimas décadas, porque ha cambiado para siempre la forma en que entendemos la genética, la biología y la medicina. En términos simples, la edición del genoma permite modificar el ADN de un organismo de manera precisa, controlada y dirigida. A través de esta tecnología, es posible corregir mutaciones genéticas, tratar enfermedades hereditarias e incluso mejorar ciertas características biológicas. El impacto de este descubrimiento está comenzando a transformar la vida cotidiana de las personas en áreas como la medicina, la agricultura y la biotecnología. La herramienta más conocida y revolucionaria en este campo es el CRISPR, que se descubrió a principios del siglo XXI. El CRISPR es un sistema inmunológico que originalmente se encuentra en bacterias y que les permite defenderse de virus. Los científicos descubrieron que este sistema podía ser adaptado para realizar cortes precisos en el ADN de cualquier organismo, lo que llevó a su aplicación en la edición genética, transformando muchos ámbitos en formas que solo hace unas décadas parecían impensables, abriendo nuevas posibilidades en la lucha contra enfermedades genéticas, la mejora de cultivos y la protección del medio ambiente. Número 2. La gravedad. Es una de las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo y su descubrimiento ha sido esencial para el desarrollo de la física moderna. Aunque su existencia era un hecho observado por la humanidad desde tiempos remotos, no fue sino hasta el siglo XVII que la gravedad fue identificada y descrita de manera precisa, marcando uno de los avances científicos más trascendentales de la historia. El físico y matemático inglés Isaac Newton formuló la ley de la gravedad universal en 1687, transformando nuestra comprensión del cosmos y nuestra capacidad para explorar el espacio. Esta ley establece que cada partícula de materia en el universo atrae a todas las demás partículas, con una fuerza que depende de sus masas y de la distancia entre ellas. Esto significa que los objetos más masivos, como los planetas por ejemplo, tienen una mayor atracción gravitacional que los objetos pequeños. La gravedad es responsable de fenómenos tan cotidianos como la caída de los objetos, la trayectoria de los planetas alrededor del Sol, la formación de estrellas y las galaxias. Además, ha permitido avances tecnológicos esenciales para la vida cotidiana, como la navegación y las tecnologías de transporte. Número 1. El fuego es una de las fuerzas más poderosas y esenciales de la naturaleza, cuyo dominio ha marcado una de las primeras revoluciones en la historia de la humanidad. Su descubrimiento no se atribuye a una sola persona o cultura, sino que fue un proceso gradual, desarrollado a lo largo de milenios. El dominio del fuego transformó al ser humano de una criatura vulnerable y dependiente de su entorno en un ser capaz de modificar su ambiente y crear nuevas formas de vida. Hoy, el fuego sigue siendo fundamental para la tecnología, la energía y la supervivencia humana, producto de una reacción química conocida como combustión, en la que el carbono reacciona con el oxígeno en el aire, produciendo calor y luz. Esta reacción libera energía que puede ser aprovechada para diferentes fines, como el calentamiento, cocción de alimentos y la generación de energía, siendo una de las primeras revoluciones tecnológicas en la historia de la humanidad. Su capacidad para transformar completamente la vida de los seres humanos es enorme. A través del fuego, la especie humana logró sobrevivir, prosperar
y desarrollar las bases de la sociedad moderna. Desde la cocción de alimentos hasta el desarrollo de la tecnología, ha sido una herramienta esencial en nuestra evolución. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de este fascinante ranking. No te pierdas nuestros próximos videos, donde exploraremos todo tipo de temas interesantes y entretenidos. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte nada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video en el Club del Top 10.